¿Y si te dijera que puedes ir al punto más alto del hemisferio occidental y luego viajar hasta el punto más bajo, todo en el mismo país? ¿O que este país tiene un enorme glaciar que está creciendo mientras los demás están desapareciendo? Desde el fin del mundo en el sur helado hasta la avenida más ancha del planeta, y un enclave europeo escondido en el corazón de la Patagonia. Este es un territorio de contrastes extremos que rompe toda expectativa. Aquí tienes 15 datos increíbles que quizás no conocías de la geografía de Argentina. El monte Aconcagua es un gigante geológico. Con 6.960 metros en la provincia de Mendoza, es la montaña más alta fuera de Asia. Su enorme altura es resultado de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, un choque tectónico que elevó la cordillera de los Andes. A pesar de su altura extrema, Aconcagua no está cubierto de hielo como los picos del Himalaya. Al ubicarse en una zona bastante seca de los Andes centrales, recibe muy poca precipitación, dejando sus partes altas sorprendentemente sin nieve permanente. Para geógrafos y montañistas, representa el punto más alto de los hemisferios occidental y sur, atrayendo a miles de escaladores cada año a sus empinadas laderas rocosas. Es un contraste impresionante. Aquí también está el punto más bajo de los hemisferios occidental y sur, la Laguna del Carbón, ubicada en el Gran Bajo de San Julián, una cuenca endorreica en la desolada provincia de Santa Cruz. Este lago salado se encuentra a 105 metros bajo el nivel del mar, una cuenca endorreica en un sistema cerrado donde el agua entra pero no sale al océano, dejando a la evaporación como única salida. Con el tiempo, esto ha creado un ambiente altamente salino. La zona es muy hostil, con fuertes vientos patagónicos, salares y fósiles de dinosaurios. Es totalmente un contraste con el Aconcagua. En un solo país puedes pasar del punto más alto de América a su punto más bajo en tierra. Mientras muchos de los glaciares del mundo retroceden por el cambio climático, el glaciar Perito Moreno ha sido una excepción geográfica. Durante décadas se mantuvo en equilibrio. Gracias al campo de hielo patagónico sur, acumulaba hielo casi al mismo ritmo que lo perdía. Sin embargo, desde 2023 ya no resiste el calor y comenzó a retroceder. Entre 2018 y 2022, su grosor disminuía unos 4 metros por año, pero en los últimos 2 años, eso se duplicó a 8 metros anuales. Los desprendimientos son más frecuentes, grandes e intensos. Los científicos creen que puede ocurrir un retroceso importante, seguido por un nuevo equilibrio en un valle más estrecho. No se sabe cuánto más se mantendrá en esa nueva posición. Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, es geográficamente la ciudad más austral del mundo. Está entre los picos Martial de los Andes y las aguas frías del Canal Beagle, en un entorno tan impresionante como estratégico. Su clima duro la convirtió en un sitio ideal para una colonia penal a inicios del siglo XX. Hoy, ese aislamiento extremo se convirtió en una ventaja. Ushuaia es el principal punto de partida y puerto para expediciones científicas y turísticas hacia la Antártida, cruzando el difícil paso de Drake. Es una frontera geográfica única, una ciudad que literalmente está al límite del mundo habitable. Las cataratas de Iguazú, que forman la frontera entre Argentina y Brasil, son una maravilla hidrológica. El río Iguazú nace en la meseta del Paraná, atraviesa la selva subtropical y cae abruptamente sobre un borde de basalto. Esta falla crea el sistema de cascadas fragmentadas más grande del mundo, con unas 275 caídas distribuidas en 2.7 kilómetros. La más impresionante es la Garganta del Diablo, una enorme formación en forma de U donde gran parte del río cae con fuerza en un abismo lleno de niebla. El volumen de agua, de unos 1.750 metros cúbicos por segundo, crea un microclima propio que sostiene una gran biodiversidad en el Parque Nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. El nombre Argentina es un gran error histórico. A inicios del siglo XVI, exploradores españoles como Sebastián Caboto escucharon leyendas indígenas sobre la Sierra de la Plata, una supuesta cordillera hecha completamente de plata. Creyendo que el gran estuario que descubrieron llevaba esas riquezas, lo llamaron Río de la Plata. Con el tiempo, el territorio adoptó el nombre de Argentina.
derivado de argentum, la palabra latina para plata. Irónicamente, la geografía de Argentina tiene pocos metales preciosos en comparación con las montañas ricas en plata de Bolivia y Perú. El nombre sigue siendo un testimonio geográfico imborrable de las ambiciones y rumores de la época colonial. El Imperio Inca fue el más grande de América precolombina, y su alcance geográfico llegó mucho más al sur de lo que muchos creen. Desde su base en Perú, los incas usaron la cordillera de los Andes como ruta principal. Avanzaron hasta el noroeste de Argentina, estableciendo centros agrícolas y santuarios en altura, como en el monte Yuyayaco, donde hallaron momias bien conservadas. Sin embargo, su expansión se detuvo en la provincia de Mendoza. No fue por la ruda resistencia indígena, sino por el clima cada vez más seco y la geografía dura de la estepa patagónica, que formó una barrera natural imposible de superar, incluso para los incas. En 1865, un grupo de colonos galeses inició un experimento geográfico. Buscaban un lugar donde conservar su idioma y cultura, lejos de la influencia británica. Se establecieron en el Valle de Chubut, una región seca y ventosa muy distinta a las colinas verdes de Gales. Con esfuerzo y un extenso sistema de riego alimentado por el río Chubut, transformaron la estepa estéril en tierras fértiles. Hoy, pueblos como Gaiman y Trelew mantienen esa herencia. Formaron Al-Adva, una región donde aún se habla galés. Hay casas de té tradicionales y la cultura europea dejó una huella en el paisaje sudamericano. La distribución de la población en Argentina es muy desigual, con Buenos Aires dominando en población y economía. En 1986, el presidente Raúl Alfonsín propuso cambiar esto con el proyecto Patagonia. Su idea era trasladar la capital 800 kilómetros al sur, a Viedma, una pequeña ciudad al borde de la Patagonia. La justificación geográfica era sólida: descentralizar el poder de la atestada metrópolis de Buenos Aires, llevando la población hacia los vacíos territorios del sur y asegurar las fronteras en ese lado. El Congreso incluso aprobó la ley para mover la capital. Pero la crisis económica severa y la hiperinflación detuvieron el monumental proyecto, dejándolo como un interesante ¿qué habría pasado si...? La cordillera de los Andes es la frontera natural entre Argentina y Chile, pero definir esa frontera casi causó una guerra. En el siglo XIX, ambos países no acordaban en cuál sería la división geográfica. Argentina sostenía que la frontera debía discurrir por las cumbres más altas de los Andes, mientras que Chile propuso la división continental, la línea donde el agua fluye al Atlántico o al Pacífico. Como los glaciares crearon valles en las montañas, las cumbres y las divisiones no siempre coincidían. En 1902, ambos países solicitaron el arbitraje del rey británico Eduardo VII. Su decisión marcó un punto medio, creando una nueva frontera entre valles y lagos en disputa, rediseñando así el mapa de Sudamérica. La avenida 9 de Julio en Buenos Aires es un ejemplo extremo de geografía urbana. Con unos impresionantes 110 metros de ancho, tiene hasta 14 carriles y es considerada la avenida más ancha del mundo. Fue una obra colosal de ingeniería espacial. Su construcción implicó demoler manzanas completas en una zona densamente poblada. Se planeó en el siglo XIX, pero se terminó en el siglo XX. Su diseño refleja la grandeza de bulevares europeos como los Campos Elíseos. Hoy, cruzarla a pie puede tomar varios semáforos. Es una representación física de la ambición de Argentina y de la realidad, a menudo brutal, de la remodelación urbana. Al pensar en Argentina, la mayoría imagina los vastos espacios de la Patagonia o los horizontes infinitos de las pampas. Sin embargo, la demografía del país cuenta otra historia. A pesar de ser uno de los países más grandes del mundo, Argentina está increíblemente urbanizada, con más del 92% de su población viviendo en ciudades. Este desequilibrio espacial es más evidente en el área metropolitana de Buenos Aires, donde vive alrededor de un tercio de la población. Esta concentración urbana es resultado de la industrialización, el centralismo y la mecanización de la agricultura, haciendo que las poblaciones rurales salieran a las ciudades en busca de trabajo, dejando enormes extensiones prácticamente despobladas. La Ruta Nacional 40 no es solo una carretera, es la columna vertebral geográfica de Argentina.
con una extensión de 5.194 kilómetros. Es una de las rutas más largas de la Tierra y la más larga de Sudamérica. Corre paralela a la cordillera de los Andes. Conecta la alta y árida región de la Puna, en el norte, con el extremo helado y ventoso de la Patagonia Sur. En su recorrido cruza 236 puentes, 18 grandes ríos y 20 parques nacionales, atravesando casi todos los biomas que el país ofrece. Para los geógrafos humanos, la Ruta 40 es una arteria vital que vincula lugares remotos con la economía nacional y abre el interior desolado al turismo global. Al turismo global, Las Pampas, una vasta y fértil región en el centro de Argentina, han dictado su geografía económica y humana durante siglos. Gracias a su rico suelo de loess y al clima templado, las Pampas ofrecieron las condiciones físicas perfectas para la ganadería, llamadas estancias. Esta geografía única dio origen a la cultura del gaucho, jinetes nómadas que cabalgaban las llanuras. A finales del siglo XIX, con la refrigeración, Argentina aprovechó esta ventaja geográfica y se volvió líder mundial en exportación de carne. El paisaje fue transformado por alambrados y vías férreas para transportar ganado a los puertos de Buenos Aires, cambiando para siempre la organización del país y haciendo la carne vacuna orgullo nacional. Entre 1860 y 1960, la geografía humana de Argentina se transformó radicalmente por oleadas masivas de inmigración europea. El gobierno argentino fomentó esto, con la premisa de que gobernar es poblar. Millones de inmigrantes, principalmente italianos y españoles, también alemanes, franceses y europeos del este, llegaron al país alterando drásticamente su demografía. Se establecieron en las Pampas y en las ciudades costeras, atraídos por el trabajo agrícola y empleos industriales urbanos. Hoy, más del 60% de los argentinos afirman tener algún grado de ascendencia italiana. Esta migración masiva influyó profundamente en el acento único del país, la arquitectura de sus ciudades y una gastronomía que lo distingue del resto de América. En muchos sentidos, Argentina es el caso atípico de Sudamérica. No es muy tropical, es mucho más europea, y su geografía es extrema y, claro, vacía. Pero eso también la hace muy interesante. En este viaje, iré a un bosque fantasma en la costa de Oregón para confirmar que el gran terremoto de Cascadia se aproxima. Así que únete a mi canal de viajes. Espero que hayas aprendido sobre Argentina. Si fue así, mira este video sobre por qué nadie se está mudando a la cuarta isla más grande de Japón. Gracias por verme. Hasta la próxima.